Equipo. Ok. Entonces, bienvenidos todos y lo que como decía anteriormente, cuando uno empieza a escribir sobre el tema que tiene en su mente o que quiere desarrollar, como por ejemplo el hermano Mauricio me escribió diciendo que quería cambiar su tema y me parece muy bien, porque no es tan fácil cuando uno no conoce mucho o no tiene muchos autores o no tiene muchas posibilidades. Entonces, por eso hay que ir acotando, acotando, acotando. ¿Ya? Quiero preguntar, yo tengo de Patricia, que me envió su introducción, a Mirs, bueno, David todavía no me lo va a enviar, Magnolia. ¿Quién más me lo envió? Lo envié, ¿Ah? profesora, se lo envié a su WhatsApp. Ya, ok. El Usted me hizo hermano Eliseo, ya hermano David, hermano Eliseo, ¿usted envió algo o no? ¿O idea mía? Parece que idea mía, hermano. Ya, pero yo tengo algunas informaciones, voy revisando y voy a ir, como les dije, yo no me voy a demorar mucho más en este tema de introducción porque todavía falta el tema de los objetivos, de la justificación y varias cosas y se nos está pasando rapidito el mes, o sea, ya estamos terminando abril, mayo y chao, junio se termina. Entonces ustedes no pueden atrasarse, ¿ya? No se pueden atrasar. Bien, yo quisiera, y en eso yo voy a ser bien, bien pesadita, se supone que termina el 25 de junio y termina el 25 de junio. Sorry, 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 ¿ya? Entonces, los que tomaron temas medios complicados, como el señor Plasencia, Vargas Plasencia, yo les sugiero que vaya buscando ya, lo mismo el hermano Liceo, porque a ustedes yo les aseguro que se les va a armar una maja mama y no van a saber qué hacer. Así que empiecen ya, ¿ya? Bueno, yo voy a compartir lo mismo con Ender, ¿ya? Vayan mirando porque yo estuve revisando, leyendo las preguntas y viendo, chuta, esto tiene, esto puede alcanzar el tiempo, pero esto otro va así. Entonces vayan Es, ustedes viendo eso, ¿ya? Eso me pasa a mí porque a medida que me he ido metiendo en el tema es un abanico pero inmenso. Pero por eso lo estoy diciendo. Por eso le estoy diciendo, tiene que usted empezar a ordenar su cabecita. ¿Cuál es el tema puntual que quiero investigar? Si supiera usted cuántas cosas hay en esta cabeza, me cuesta un Bueno, mundo. no sé, pues tendrá que ordenar, sacar alguna, meter a otra, guardarla en archivo, no sé, pero ordene, ordene, ¿ya? Bueno, yo quiero compartir con ustedes un documento que yo lo voy a subir, no todo, porque tengo que arreglarlo. Un documento de cómo van a hacer ustedes su monografía. Es una monografía que se precie interesante para el nivel que ustedes van a alcanzar, como estaba diciendo, debe tener mínimo entre 60 y 80 páginas. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, yo voy a compartir ahora y por favor, si hay preguntas, me van diciendo porque yo no la tengo en Power, sino que la tengo en documento. Entonces, si hay preguntas, por favor, háblenme para que yo pueda parar y sí, porque voy a mostrar un documento, ¿ya? Y luego ese documento se lo voy a subir al aula virtual, ¿sí? Bien, eh, es ahí se ve, ¿cierto? ¿Se Sí, alcanza a profe. ver? Ahora Sí sí, se ve, profesor. ya, perfecto. Entonces, miren, este es un material que se hizo hace tiempo que yo lo hice según la exigencia que tiene el seminario nuestro, ¿ya? Entonces, dice pautas para realizar una monografía. Primera parte, porque estoy en la primera parte solamente, ¿ya? Un trabajo monográfico es una investigación que refleja originalidad. Ojo piojo con eso. Su originalidad, no copia de otro. Evaluación e interpretación sobre el tema seleccionado con el propósito de llegar a una conclusión y recomendación fundamentada. No se olviden de eso,
porque al final usted tiene que escribir sobre eso. ¿Qué concluye y qué recomienda? La monografía estará relacionada con la experiencia ministerial del estudiante en el área de ministerio específico. Lo que usted quiera, adoración, proclamación, educación, servicio, comunión. ¿Ya? El trabajo monográfico tendrá una extensión según las pautas dadas por el docente de la asignatura. Referencia, página web del seminario, en ventana recursos, ayuda, ahí hay una referencia, pero no significa que va a ser esa. Generalmente, bueno, pero esta es una monografía que dice entre 8 y 15 páginas, pero esto es una monografía piñufla. No es investigación final de grado, ¿ya? Sino que esto es una investigación mucho más imponente. Dice ahí tamaño carta, bueno, también puede ser tamaño oficio, doble espacio, bueno, esos son detalles que vamos a ver después, más adelante. Pasos a seguir. Usted ya eligió su tema de interés personal. Por ejemplo, yo puse aquí el Espíritu Santo, educación cristiana, el divorcio, me sale un problema que afecta a la iglesia local, la iglesia del siglo XXI, etcétera. Tema que usted ya tiene su tema. Número 2, y muy importante, limitar el tema. Por ejemplo, tema general, el divorcio. Subtema, el divorcio en la Biblia. Monografía, el divorcio según Mateo 19, 1 al 12. Este es un exégesis. ¿Ya? Otro ejemplo. Tema general, los anabaptistas. Estoy pensando en la tarea, en lo que quiere hacer el hermano Mauricio, sobre el asunto del arminianismo y no me acuerdo la otra que dijo. ¿Ya? Bueno, tiene que fundamental organizar eso porque es sumamente grande. Subtema, los anabaptistas y la radicalidad. Monografía, ese es el título. Elementos que muestran la radicalidad o lo radical que eran los anabaptistas. Tercer punto, hay que recopilar información. Por eso, hermanos, yo les insisto, no se dejen, digamos, traten de hacerse una organización, una carta GAN, por decirlo así. Ahora en abril, mayo, empiezo a recopilar, a buscar información, bibliografía que me puede servir. Y esa, no estoy diciendo que lea el libro, sino que libro que tenga el tema que estoy hablando yo, anote el título, la página donde usted va a encontrar eso, vaya haciéndose una especie como de tablitas o de tarjetitas en la cual usted tiene información para después usarla cuando empiece a redactar su primer capítulo. ¿Ya? En esta etapa de la tarea nos dedicamos a reunir información sobre el tema a tratar. Para ello recurrimos a archivos de biblioteca, bibliografías, revistas, observar artículos en diccionarios y enciclopedias, consultar profesores especialistas en la materia. Si usted tiene, bueno, yo no sé, en Coyhaique o en lugares más lejanos, si tiene la posibilidad de una biblioteca, si tiene posibilidad de comprar libros a través de de internet. Si tiene el libro que necesite, vaya buscando información, ¿ya? Porque la va a necesitar. Hacer un listado de personas a las cuales podríamos entrevistar o podría entrevistar usted para recabar información en el caso de que la modalidad de la monografía lo permita. Por ejemplo, si se trata de un estudio histórico de una denominación, debemos pensar en personas que tuvieron relación directa con los fundadores de esta. Consultar internet, anotando la página web y dirección. También ahí es importante. Página web, dirección de la página web para que usted posteriormente pueda buscar esa información. Observación. Siempre que es posible en cualquier investigación, hay que recurrir a las fuentes primarias. Por ejemplo, en Historia de la Iglesia, si vamos a citar a Eusebio de Cesarea, es preferible citar directamente de su obra Historia Eclesiástica y no de citas indirectas que Justo González u otro historiador hagan de esa obra original. ¿Qué quiero decir con esto?
que muchas veces nosotros cuando buscamos información, un autor menciona al tal, qué sé yo, y de ese autor sacamos la información. No, la idea es que va, si es posible, ir a la fuente primaria. Por ejemplo, hermano Pantanali, usted está con el arminianismo, bueno, vaya a la fuente, de dónde aparece, cuándo aparece, en qué momento aparece en la historia de la iglesia, quién la menciona, cómo la menciona, lo más cercano al original, no buscando otros autores o otros que puedan hablar de ese tema, porque oye, hay una cosa que ustedes no deben olvidar, ni yo tampoco, es que cada vez que una persona escribe sobre algo o alguien, siempre coloca de lo que piensa él. O sea, no es original, original, sino que uno siempre le va colocando un poquito a nuestra cosecha. Entonces ya no es original, ¿ya? Entonces por eso es importante. Hermana Rode, ¿Sí? ¿Escucho? sí, es Moisés, hermana, pero el investigador complementa su investigación obviamente con lo que está tomando de esa fuente que él toma. Sí, sí, sí. Pero, por ejemplo, te vuelvo a decir, yo no me acuerdo de tu tema, pero si tú estás buscando algo, tu tema era sobre Escuela dominical. escuela dominical. Ya, entonces, lo que tú tienes que hacer, por ejemplo, está hablando del origen el origen de la escuela dominical. ¿Por qué nace? ¿Para qué propósito nace? Tú tienes que buscar, ojalá en lo posible, no un autor, no sé, o un libro, lo más cercano al original. ¿Ya? Siempre lo más cercano al original. Si alguien escribió de esa época sobre el tema, está bien, eso sirve. Pero no un autor sobre otro autor, no, sino que lo más cercano a la fuente original. ¿Ya? A eso que quiero decir. Eh, como lo que hizo Patricia, realizar un bosquejo tentativo. Te voy a mostrar más adelante. Un bosquejo tentativo de mi tema, a lo que yo quiero hacer. Preparar fichas o apuntes. Este paso consiste en leer las fuentes disponibles, me refiero a libro, texto o algún tipo ¿cómo se llama?, de artículo, ensayo, qué sé yo, haciéndolo con criterio, es decir, siguiendo ciertas pautas básicas extractando el contenido que deseamos utilizar, no tomarlo todo, sino que buscar lo que a mí me sirve, ¿ya? Resumiendo el contenido en mis propias palabras, o sea, una paráfrasis, no copiar directamente de lo que dice ahí. O sea, yo lo leo y lo cambio a mí, haciendo una paráfrasis escribiendo críticas breves que no queremos olvidar a la hora de redactar la monografía. Por ejemplo, si hay una frase X y yo obtengo un pensamiento que apareció en ese momento, yo anoto al lado ese pensamiento o esa cosa que para recordarme cuando tenga digamos, cuando tenga que hacer el escrito final, ¿ya? Eh, observación. Cuando las citas que extraemos del contenido son directas, digamos, contenido de libro, artículo, lo que sea, hay que copiarlas entre comillas y con exactitud. Por ejemplo, Agustín de Hipona dijo, bla, 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 dijo Agustín de Hipona, entre comillas, dijo, cierro comillas. Pero literal, lo que él escribió, lo que él dijo, sin agregar ni quitar nada. Si deseamos omitir alguna oración de la cita que extraemos, tenemos que colocar el siguiente signo entre corchetes y luego continúa la cita. Eso lo vamos a ver tal vez cuando empecemos a ver la parte científica de la escritura. Dice el número 5, organizar los datos recogidos. ¿Ya? Después que usted buscó la temática, los libros que usted va a ocupar, qué sé yo, y tiene anotado ahí todo lo que encontró, y tiene una especie de, no sé, pues, un tarjetero, cuaderno, no sé, que usted vaya anotando todas las cosas que para usted son importantes, ¿ya? Entonces ahora corresponde organizar los contenidos extraídos, para ello tenemos que revisar y ampliar el bosquejo tentativo. Colocar claves de las citas que queremos hacer en cada una de las subdivisiones del bosquejo, ¿ya? Por ejemplo, eh,
Aquí tenemos el tema de bibliografía. Por ejemplo, en el ejemplo por ejemplo, una bibliografía sobre el Espíritu Santo, en Juan 16. Ahí hay el concepto convence de pecado. Y estoy citando a Hendrickson, comentarios a Juan, página 76-78, nuevo comentario bíblico, página 679, que significa convencer o redarguir, diccionario. Ustedes, cuando empieza a ordenar en forma tentativa, tiene que ir colocando, ojalá abajo, los libros que va a ocupar, o el bosquejo o el texto bíblico que va a ocupar, tiene que poner, ir ordenándose, ¿ya? Por ejemplo, en la obra del Espíritu Santo, 1.1 convence de pecado, 1.2 guía a la verdad. Yo puse ahí, ver José Martínez, la obra del Espíritu Santo en la Iglesia, página 213, que son cosas que me van guiando a mí. Y estructura de la monografía. Toda monografía tiene una estructura que consiste en, primero, una portada, ¿ya? Donde va el título, el autor, a quien es presentada, la materia que corresponde, la facultad o seminario, ciudad y fecha. Introducción. Los que ya lo hicieron, los felicito. Los que no, por favor, pónganse las pilas. Introducción, donde se indica el tema, el propósito, circunstancias que llevaron a elegirlo, lo que se quiere demostrar y otros elementos que tienen que ver con aspectos introductorios del tema. Índice. Hay una página donde están los títulos, los subtítulos, con las páginas donde comienza. Yo voy a mostrar después eso. El cuerpo, donde se desarrolla el tema. Este cuerpo puede tener capítulo 1, 2, 3, 4, 5, dependiendo de su tema. ¿Ya? Y conclusión, en la página o las páginas donde se remata el trabajo y donde se resume la investigación sin agregar nuevos datos. ¿Ya? Importante. Todo contenido o pensamiento que no sea nuestro debe ser consignado como cita directa del autor que hemos consultado. Por ejemplo, yo estoy hablando acerca de el liderazgo radical, pongámosle, y no sé, y entonces yo quiero citar algo, entonces digo, Cruz Martínez dice que tal, y lo pongo entre comillas para que estar bien, que estoy consultando eso, o estoy anotando lo que hizo ese autor, ya, pero que se sepa que y de dónde lo saqué. De otro modo, estamos plagiando contenidos, los que hacemos pasar como propios. Por eso es importante la comilla, la frase o el párrafo que usted va a copiar, por ejemplo, póngalo entre comillas, porque el que lo revisa se va a dar cuenta que usted está citando un autor, pero que usted está citando de forma literal, ¿ya? Cuando la cita que consignamos es breve, hasta 3 renglones, van en el mismo texto de la monografía entre comillas. Si la cita tiene más de 3 renglones, va aparte, con una sangría de 4 espacios y un renglón, mientras el texto de la monografía se escribe en páginas de tamaño carta o doble espacio. ¿A qué me refiero? Es que en el Word hay una cosa que se llama, ahí abajo, eh, ah, pie de página. En los pies de página uno pone número 1, eh, la frase entre comillas del autor. ¿Ya? Eso lo vamos a ir viendo después cuando les enseñe cómo hacerlo, cómo escribirlo en Word, porque lo van a tener que hacer en Word, ¿ya? Bueno, pues viene la bibliografía. La bibliografía debe incluir todas las obras consultadas realmente, ¿ya? O sea, las que usted realmente consultó. No ponga todo, sino las que resultó, citadas o no, citadas directamente en el trabajo. La bibliografía debe hacerse con apellido y no, bueno, eso no lo voy a ver ahora porque eso todavía no es importante. Quiero mostrar una cosa, un ejemplo aquí, para los que están haciendo liderazgo. Yo tomé un ejemplo que hice un montón de años atrás en Buenos Aires.
Ejemplo de tema, problema e hipótesis. Por ejemplo, el tema, el liderazgo dentro de las iglesias bautistas en Buenos Aires. Ese es un tema de bibliografía. Luego que hay que plantear el problema de investigación. El problema suele plantearse como preguntas, ¿se acuerdan? Que se esperan responder en la investigación. Plantear un problema implica reducirlo en sus aspectos y relaciones más significativos para poder iniciar el estudio. Primero se plantea en términos generales, poco precisos, y en la medida que se avanza en el proceso, a través de la consulta de datos empíricos y de revisión de los conceptos teóricos sobre el tema, esto se puede ir precisando más claramente. Por eso les decía yo, cuando el tema es como muy grande, hay que empezar a ir cortando hasta el punto que es lo más importante. Por ejemplo, miren, aquí arriba el tema es el liderazgo dentro de la Iglesia Bautista en Buenos Aires. ¿Cuál es el problema? ¿Problema? ¿Cuáles son los desafíos que se plantean en la actualidad dentro del liderazgo de las iglesias bautistas en Buenos Aires? ¿Ya? Aquí hay una hipótesis de trabajo. Esa hipótesis de trabajo será la explicación provisoria elegida entre varias opciones y explicaciones posibles que mejor se relacionan con el problema planteado y que fundamentalmente la respuesta posible al problema de investigación elegido. La hipótesis debe ser simple en relación con el tema a resolver, pero es la guía troncal de la investigación y será comprobada de acuerdo con el método seleccionado en el transcurso de todo el trabajo. En la conclusión final se establecerán los resultados obtenidos. A ver, quiero preguntar. Estoy recordando, por ejemplo, de Patricia, no sé si está Patricia, pero el problema de Patricia es súper largo. Patricia, ¿estás ahí? ¿Está o no? Porque tenía que salir, por esto estoy preguntando. Sí, sí está, Oye, pero Tiene la sesión abierta. Ah, ya, eh, ya. Bueno, a ver, ¿alguien me puede leer lo que quiero decir? El problema que ustedes plantearon, eh, por ejemplo, que no tengo aquí, no abrí eh, aquí, en el caso de Ender, ¿sigue siendo necesaria la disciplina en la iglesia hoy en día? ¿Disciplina en la iglesia ausente o presente? Ese era el problema de Ender. Entonces, la idea es que aquí, ese es el problema, ¿ya? ¿Cuál es la hipótesis de Ender? ¿Cuál es tu hipótesis, Ender? Aquí sería. La hipótesis es que el sistema de disciplina dentro de la iglesia actual ya no se utiliza. Por ejemplo, esa sería la hipótesis que quiero comprobar. ¿Sí? Entonces, fíjense que primero, ay, esta cosa se me pega. Eh, Primero tengo el tema, ¿ya? Luego tengo el problema, después tengo la hipótesis. Parece que el mayor desafío que se plantea en el liderazgo de las iglesias es la falta de líderes capacitados, por ejemplo, ¿ya? Y luego, una vez seleccionado la hipótesis, es necesario que se lea. Ahí, esto es una cosa importante. Una vez seleccionado la hipótesis o el problema, será necesario que se señalen los límites teóricos del problema. ¿Ya? Se acota el problema en la investigación. Por ejemplo, el problema anterior era en las iglesias bautistas de Buenos Aires. Se acota el problema y la investigación desde el punto de vista temporal y espacial. ¿Toda el Gran Buenos Aires o solo la zona oeste? ¿Todas las iglesias evangélicas o las iglesias actuales o las iglesias desde sus orígenes? ¿Ya? Entonces hay que empezar a ir delimitando el problema. Bueno, esto es el bosquejo en general, que es esto, la carátula, portada, tema, índice, introducción, planteo del problema, planteo de hipótesis, fundamento bíblico, teológico, y eso. Capítulo uno, por ejemplo, aquí puse un ejemplo de liderazgo. Definición de liderazgo capacitado. Según varios autores, según la autoridad de la iglesia, según nuestra propia definición. Capítulo 2.
falta de liderazgo capacitado, causas del problema, según una encuesta, según una entrevista, según un autor calificado. Y así, tienen que ir ustedes organizando su tema en capítulos, ¿ya? Y así, más o menos eso. Eh, ahora, los que están, voy a dejar de compartir, esto lo voy a poner en el audio virtual. Los que están ahí Profe, mirándome, profe, que todavía, sí, sí, profe, delante cuando usted hizo el comentario respecto a cuando hacemos citas sí, ya de autores, dijo solamente entre comillas, pero generalmente igual por norma APA las ponemos letra cursiva. también. Oye, Sí, 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 o, también puede o no ser. Pero es necesariamente. que yo no había dicho eso, es que no quise meterme en eso todavía porque en las próximas clases vamos a hablar sobre la forma APA. Pero en la Perdón. forma APA es concursiva, ¿ya? Pero también en otro, en otro estilo le ponen entre comillas, ¿ya? Ahora, yo vuelvo a insistir, cuando yo lea bien la introducción que ustedes me envíen, yo les vuelvo a decir, traten ¿cómo se llama? En el caso del hermano Eliseo, que tiene que ver con algo motivacional, creo que era, si es que no me equivoco. Ah, ¿cómo podemos dejar de ser oradores motivacionales en nuestras congregaciones? No me acuerdo si era esa la pregunta, hermano, o tenía Sí, otra. en esa quedamos. Ya. Entonces, aquí tenemos el problema. ¿Cuál es el problema? El problema es que no sé, predicadores, liderazgo, en función de motivar o alentar a la congregación, pero poca No, Biblia. yo creo que el problema, o sea, lo que he estado viendo es como la falta de conocimiento de la palabra, que se transforma en lo otro, que para solucionar el problema tienen que, porque dice que la palabra es la que en definitiva Pero nos hermano debe Eliseo, lo que usted está diciendo, eso es una acusación muy grave. eh, Tiene que tómelo comprobarla, tiene que probarla. Porque pero usted si está de eso se trata. diciendo, y con esto quiero decir también, decirle, hermano, ustedes deben escribir no debajo de sus ¿cómo se llama? De sus motivaciones personales, no de sus enojos, no de sus preguntas, no, usted tiene que ser como un autor externo que observa y escribe, ¿ya? No bajo mi opinión. Pero de eso se trata que es una investigación, pues, o sea, tengo que ver de qué efectivamente, si a lo mejor yo estoy dejándome llevar por alguna apreciación personal, pero, Por eso. Pero pero a entonces, medida que va pasando el tiempo me ¿cuál voy sería? dando cuenta. Entonces, aquí usted tiene que ponerme a mí, ¿cuál es su hipótesis? Todos los pastores son en su predicación solamente motivacionales. No, pero es que no es todo, pues en ningún Pero por caso eso es estoy todo. diciendo, por eso le estoy diciendo, tenemos que ir acotando, acotando. Cuando dije Sí, yo, porque si está, o sea, de lo contrario es como, hablemos a ver, ¿de quién hablamos? De los curados, porque ya hay curados, porque en la iglesia no hay nadie curado. Pues entonces es como enfrentar una realidad, algo que esté efectivamente pasando. Entonces, esa es mi apreciación. A lo ya, mejor no está bien. hermano, yo quiero que usted, y yo le voy a exigir, usted tiene que escribirme su introducción, La ¿ya? tengo lista. Me la manda entonces, pues, para yo empezar a saber exactamente para dónde va la micro, pues. Porque usted tiene que empezar a poner ahí, acuérdense que su hipótesis, usted dirá, es cierto, yo no estoy negando de que haya personas que son más motivacionales que otra cosa, pero no todos. Y la pregunta mía, hay que ir acotando, ¿dónde? ¿En Temuco? ¿En las iglesias bautistas de la nueva región? ¿En las iglesias bautistas de Chile? ¿O en las iglesias, otras iglesias evangélicas? ¿Dónde? Usted tiene que ir acotando el lugar, porque tiene que investigar sobre eso. Y tiene que también preguntarle a la congregación, no es solamente su opinión, sino que preguntar, ¿usted considera qué? ¿Ya? Esto que está escuchando, ¿me entiende? A eso me refiero, ¿no? Ya, no Ok. sé, ¿sí? ¿Hay alguna pregunta sobre esto?
¿Sí? Sí, profesora, tengo una pregunta. Por ¿Sí? ejemplo, uno puede basar su hipótesis o uno puede constatar su hipótesis, por ejemplo, lo hablo por mi caso. Cuando, por ejemplo, en el caso mío, yo voy a basar mi hipótesis en unas encuestas que yo hice y una investigación aparte que yo hice ¿Ya? sobre la oración. Entonces, como yo eh, califiqué, hice el análisis de esa encuesta y esa encuesta me arrojó una información. Basado en esos porcentajes de esa información fue que yo deduje la hipótesis de la cual voy a trabajar, hacer mi trabajo. Ya, para eso, ¿cuándo lo hizo usted, esa entrevista, esa cosa? Eso lo hice hace como 4 meses. Ah, bueno, sí, sí, sí. Bien actual. Todavía es, digamos, no es antigua. Ya, No, no es antigua. sí, en el caso de Amir, ¿cuál era tu problema? El que tú presentaste. El problema es sobre liderazgo en la iglesia. Pero la pregunta era, ¿cómo podemos desarrollar líderes dentro de nuestra iglesia local o era otra? No. No, era otra. Voy a leer ahora. Déjame buscar. Espérame. Pregunta era, ¿qué cualidades son esenciales para ser un líder cristiano efectivo? Ya, perfecto. Entonces, ese es tu problema. Sí, Entonces, al final le hacemos el título, pero ¿cuál sería tu hipótesis? mi hipótesis es que, bueno, hay que ver temas de liderazgo como lideró a Jesucristo. Ya, pero ponlo como hipótesis. Una hipótesis diciendo ya, por ejemplo, eh, los líderes de las iglesias bautistas de Temuco, o los líderes Sí, pastorales de las iglesias bautistas de Temuco, o de la iglesia bautista, no sé, de dos o tres iglesias bautistas de Temuco, son sí, personas efectivas en su trabajo. Estoy haciendo una hipótesis. Esa tienes que probarla. ¿Me entiendes? A eso me refiero. Tú me sí, preguntas, ¿qué cualidades son esenciales? Bueno, entonces tú dices ya. La hipótesis mía es que el liderazgo pastoral de la novena región, estoy inventando, o de las iglesias sí. bautistas de la ciudad de Temuco, es efectivo, es, es muy efectivo y no sé qué más, pero o muy efectivo. Y eso tú tienes que probarlo, ¿ya? Ok, ya. A eso me refiero. Entonces, hermano, cuando por ejemplo el hermano Pantanal, ¿y cuál es su problema ahora? Eh, es algo así como, investigar y analizar cuál sería el que está correcto. Probablemente no llegar a una Ya, conclusión póngame entre la el calvinismo pregunta. y el arrianismo. No, pero ese es el fondo de la investigación, pero ¿cuál es la pregunta con respecto a eso? Eh, Sería cuál es el que está en lo correcto. Con respecto Yo la haría distinta. Yo le pondría, la pregunta ¿es el arminianismo y cuál es la otra? No me acuerdo el nombre. calvinismo, ¿Al qué? calvinismo. Ah, ya. ¿El arminianismo y el calvinismo son doctrinas actualmente desarrolladas dentro de la iglesia local? Ya. ¿Me explico? O sea, esa es la idea, preguntar sobre eso. Es la pregunta, ¿no? Porque si no sería como una historia, ir contando, ¿cómo se llama? Te va a tener que contar el origen del arminianismo, el origen del calvinismo y Claro, por qué son dispares, o por qué son iguales, o por qué no son... Pero la pregunta en un principio es, ¿el arminianismo y el calvinismo son doctrinas o son doctrinas o formas de liturgia parecidas, semejantes o completamente distintas? O bíblica en todo caso, porque según lo que entiende el hermano Mauricio es cuál es correcta, quiere decir entonces, está dando a entender que hay dos ramas y cuál es más Claro. bíblica.
Sí, 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 o bíblicas también, pero la idea es que primero está la pregunta y después el desarrollo usted, por ejemplo, el capítulo uno, ¿qué es el milenarismo? El milenarismo nace por de tal, 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 y que fue eso, bla, bla. ¿Qué es lo que es pues estamos hablando, hay harta diferencia, ¿ah? Porque el arminianismo con Calvino hay siglos de distancia, po, entre medio. Entonces, por eso tiene que leer bastante para dar la respuesta a esa pregunta. ¿Ya? Bien, no sé si alguien más tiene alguna consulta o todavía no han hecho nada. Hermano Moisés, usted no ha enviado nada, ¿cierto? ¿Todavía? Lo No. tengo a mano, hermana, pero tengo que pasarlo. Pero Ya. ya tengo la idea de la ¿Y introducción. Ender? Quería consultarle algo. ¿Sí? Por ejemplo, yo podría iniciar con la pregunta, ¿qué ha motivado a las iglesias a dejar las escuelas bíblicas dominicales? Porque en el caso de la investigación que voy a hacer es la falta, obviamente, de estas escuelas dominicales en el tiempo actual de las Claro, iglesias. claro, claro. Pero yo te diría que tú empiezas tu introducción, empieza un poco describiendo, te voy a No, inventar. sí, Sí, describiendo sí, más por o menos ejemplo, lo que tú ves. Tú dices, bueno, actualmente a ver, la iglesia, fíjese lo que yo escribí aquí. Fíjese lo que yo escribí acá. ya, La educación cristiana a través del tiempo ha sido indispensable para las iglesias cristianas y se ha demostrado a través de los años que ellas tienen un funcionamiento indispensable para el desarrollo de la misma. Entonces por ahí sigo nombrando, ya ahí comienzo a desarrollar, entonces ahí comienzo a nombrar cómo veo yo la problemática en el sentido, obviamente, dándole la introducción sin llegar al problema, sí, sin hacerme la pregunta del problema, porque no me puedo meter hasta allá hasta el problema. sí. Y también desarrollo una parte donde obviamente por qué yo estoy escogiendo el tema, Claro, por que eso, ya sería. sí está bien, Moisés. Pero yo te diría que, por ejemplo, pusieras esto. Eh, el desarrollo de la iglesia en el conocimiento bíblico o en la educación, o el desarrollo de la iglesia o de las personas que participan en la iglesia de Cristo, tienen que nutrirse, tienen que educarse, tienen que conocer, tener conocimiento, investigar o conocer la Biblia. Para eso hay muchas organizaciones. Y ahí dice, antiguamente, en el periodo tanto tanto, se inició un sistema de trabajo que conocemos actualmente como escuela dominical, pero con el transcurso del tiempo se fue disipando, se fue hasta finalmente desaparecer. Aún hay iglesias que lo utilizan, pero no se utiliza como antiguamente, que era mucho más completo. Además, decir de que la escuela dominical, o en este caso, es fundamental para el desarrollo del conocimiento Sí, bíblico, espiritual, doctrinal de la iglesia. Que eso es una cosa súper importante. ¿Ya? ya, Pero más o menos sí, eso. estoy, ¿Sí? ya, mi hermana, gracias. Ok. José, ¿tienes algo escrito o no? José Vargas. Sí, tengo como dos hojas, pero las estoy tratando de comprimir un poco porque parece que me fui por las ramas. Ya, entonces, por Pero la favor, los que estoy... se han ido por las ramas, empiecen a organizar, o sea, traten de pensar en su problema, en el tema que ustedes tienen ahí, ¿ya? Y váyanse por esa línea, no le agreguen más cosas, porque si no después no terminamos más, pues, se hace muy grande. Hermana Dina, ¿cómo le va, cómo está yendo usted? Profe, pero ¿Sí? en el caso mío son parte de la historia bautista, pues. Los matices, hablar de los matices, hablar ¿Ya? de problemas doctrinales que nos han llevado a divisiones, entonces pasarlos por alto No, y no, ahí por uno supuesto, se va... pero la introducción, eso tienes que escribirlo en el marco teórico, cuando usted esté trabajando los capítulos, la parte del marco, digamos, en la parte fundamental. Ahí lo escribes tú, pero antes, ahora en este momento en la introducción, tienes que decir, ¿qué te motiva? ¿Por qué quieres tú escribir sobre esto? ¿Qué te motiva? Eso nada más, Bien, ¿ya? ¿Qué es bien. lo que te motiva? Por ejemplo, no sé, po, la ignorancia de algunas congregaciones con respecto a doctrinas que son fundamentales, no sé, tú tienes que escribir eso, más o menos, ¿sí? Hermana Dina,
¿Tiene alguna pregunta? ¿Cómo está su escritura? Estaba tratando de acotar un poco la monografía para ver dónde la realizaba, porque tiene que ver igual con el liderazgo, ¿Ya? con ¿Ya? el liderazgo efectivo. Entonces lo voy a remitir solo a la iglesia bautista de mi región. ¿Ya? Sobre Ok. ella voy a trabajar. Ya. Y sí, Ya, y pero ahora explíqueme, ¿qué es lo que sí. usted observa en el liderazgo dentro de de las congregaciones de su región? Lo que pasa es que, bueno, yo creo que en todos lados ha pasado que ha disminuido la cantidad de membresía de las iglesias. Entonces, quizás puede ser provocado por un liderazgo que sea poco efectivo, Efectivo. claro. Entonces, un poco va por ese lado, Ya, para ver qué provocó esa baja en la ya. asistencia. Hermana, yo necesito que usted me envíe, cuando lo tenga, me lo envíe para que yo pueda revisarlo y pueda reorganizar ideas en algunas cosas, ya entendiendo un poco mejor lo que usted quiere desarrollar o investigar, ¿ya? Ujú. Ahora, Ya, ojo, si usted va a hacer una investigación sobre esa, va a tener que hacer entrevistas. Y esas entrevistas va a tener que hacerlas presenciales, vía Zoom, no sé cómo lo va a hacer, pero va a tener que hacerlo así, ¿ya? ya. Y sí, lo ¿Sí? había pensado igual, de las entrevistas. Lo máximo, o sea, no tenga 10 personas, sino que las más representativas de la zona que le puedan responder. Tres, Ok. cinco, no sé, una cosa así. Ujú. Esas mismas respuestas que ellos van a dar, para usted van a ser insumo para desarrollar su investigación, para escribirla, mejor dicho. ¿Ya? Ya. Hermano Gerson Neira, que lo veo ahí, no sé si tiene algo. Sí, profesora, le envié a su WhatsApp ¿Ya? lo que envié. ¿Ya? Bueno, yo lo enfoqué ahora más en la iglesia bautista de la comuna de Temuco. ¿Ya? Perfecto. Ok. Ya lo enfoqué ahí para reducirlo, porque como son a nivel de, por lo menos región, más de 100, lo enfoqué mejor, lo reduje a la comuna de Temuco. Me parece, sí, tiene que estar, incluso le debo decir más, yo creo que si usted va, si lo vea, va a tener que evitarlo a una o dos iglesias nomás, no todas las iglesias de la comuna, porque de Temuco son como 30 y algo, no sé cuántas son, como 40 no sé exactamente. Entonces, por Sí, eso, por eso, bueno, enfocado igual en establecer los motivos de la problemática, porque sí es, mi pregunta es, ¿cómo impulsar el trabajo con niños en la iglesia bautista de la comuna de Temuco? ya, ¿Ya? Dentro de la investigación, finalidad de establecer los motivos que dan origen a esta problemática, individualizar las iglesias bautistas de la comunidad de Temuco que no realizan ningún trabajo con niños, también reconocer las iglesias bautistas que trabajan o tienen un mayor trabajo con niños y a raíz de eso también establecer un sistema de trabajo con el cual impulsar el trabajo con niños en las iglesias bautistas de la comunidad de Temuco. ok. También sería bueno, a ver, pero mira, en tu introducción tú tienes que elegir una pregunta nomás, no todas esas. ¿Ya? Así que si están dentro de tu introducción o lo que tú escribiste, déjame leerlo para poder rehacerla esa, ¿ya? Porque son muchas preguntas. Tiene que ser uno, máximo dos que vayan relacionadas, pero no todas esas, una sola, ¿ya? Hermana Sí, Rodé, sí, es que la duda que tengo yo, o sea, yo hice mi planteamiento no pensando en las iglesias bautistas, hice mi planteamiento o mi pregunta pensando en el sistema evangélico hoy día, ya, ya. entonces, por eso, o sea, al verlo así suena porque todos veo que están con las iglesias bautistas y no, la idea mía es como, o era al menos, por eso estoy en la duda ahora de seguir adelante con esto, pero era del sistema evangélico actual, de cómo los evangélicos están actuando para atraer la gente hoy Sí, no, día. sí, está bien, hermano, no hay problema. Si usted lo ve quiere hacerlo así amplio, sin ningún tipo de nombre, perfecto, no hay problema. Sí, 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 se puede, lo puede hacer perfectamente. Pero debe tener clara la pregunta, digamos, y de ahí empezar a desglosar el tema, ¿ya?
Entonces, por eso me interesa a mí que usted me lo escriba, para que yo pueda de alguna forma también sugerirle algún tipo de libro, algún tipo de investigación que haya o artículo sobre eso, para que usted se vaya empapando un poquito del tema. Ya, o sea, empecé ya a organizar y todo eso. ¿Sí? ¿Sí está bien, Sí, Mateo? ¿Sí? sí, pero me preocupa un poco la investigación al hacerla, porque más que hacer una investigación literaria, hacer una investigación práctica hoy día me sería muy complicado, porque en el fondo la misma gente no se da ni cuenta de lo que está pasando en relación a eso. Bueno, pero a ver, lo que usted tiene que hacer es lo siguiente. Por supuesto que o sea, para poder entender el tema, usted tiene que hacer, elegir dentro de lo que usted conoce, algunos, unos dos o tres o cinco personas que tienen liderazgo, ¿cómo se llama? Evangélico importante, lo que usted conoce, y les hace entrevistas, les pregunta, hace entrevistas en relación a eso. Y con eso usted trabaja, aparte de los autores. ¿Ya? Entiendo. ¿Sí? O sea, Sí, el sí. tema de que Ahí, trabajar, por ejemplo, no se puede elegir hasta cinco personas, más que eso no, porque eso es mucho. O si usted elige, pueden ser 10 personas, pero son personas digamos, seleccionadas con una batería de una entrevista para todos igual de 15 preguntas, por ejemplo. ¿Ya? ok, Y cada persona le va a responder. Y usted tiene que tener, no sé, pues, una grabadora, algo como para escuchar lo que él dice y después eso va a ser su insumo dentro de cuando empieza a trabajar las conclusiones, ¿ya? ok, muchas gracias. Eso es, ¿ya? No sé, ¿alguien más tiene alguna consulta más sobre el tema? Yo espero, entonces, las introducciones, yo doy gracias por los que ya han enviado ya, y me voy a tratar de comprometer para no demorarme mucho esta semana, de empezar a enviarles directamente vía WhatsApp mis recomendaciones y empiecen ya a buscar también, por favor, bibliografía sobre el tema de ustedes, ¿ya? Bibliografía que ustedes van a usar. Por ejemplo, está el libro de Barbosa, que está también yo voy a tratar de poner ahí a ustedes, dependiendo del tema que están trabajando, si tienen, para que puedan buscar también en el aula virtual, hay autores que les pueden servir para el desarrollo de su tema, ¿ya? Entonces, eso. No sé si alguien más tiene preguntas, hermano Juan Cortés, ¿está por ahí? Hermana Jessica, si tiene preguntas, no sé si No, está. profesora, yo le envié en la ¿Sí? mañana a Ya. su WhatsApp el Al WhatsApp. trabajo. Ya, yo lo voy a revisar ahora, tengo que bajarlos y ahí empiezo a leerlos todos y empiezo a, a, a cambiar cosas. Lo que yo cambie es una sugerencia, hermanos, que va en rojo, no, no es una imposición, sino que es una sugerencia, ¿ya? Usted puede cambiarlo si quiere o no, pero una sugerencia con respecto a eso. ¿Sí, hermano Juan Cortés, lo escucho? Hola, hola, hola a todos, bendiciones. Una pregunta en mi tema en relación, ¿cierto? Si existe, ¿cierto? O si hay una crisis de identidad en la Iglesia Bautista, ¿eso igual se puede hacer a tema general o tiene que ser más, ya más puntual, más específico, más local? Como ¿Qué usted me quiera. sugiere usted? Como usted quiera. Ya, Pero si usted quiere, tiene que hacer preguntas, usted tiene que hacer preguntas, eh, entrevistas, por ejemplo. Usted puede hacer sí, entrevistas sí, de gente de su región, de su local, y puede hacer preguntas, por ejemplo, vía Zoom a una persona de Santiago, o sea, no importa eso tanto. ¿Sí? claro. Sí, he estado con entrevistas. Ahí voy Ya. haciendo un material también con harto cuidado para no... Ya, pero escúcheme, antes de entrar al tema de la entrevista, que va a ser, se tiene ahora en mayo, y yo tengo que terminar primero con el tema de la introducción, con el problema y la introducción, el problema, la hipótesis y la introducción, ¿ya? Y luego usted Problema. tiene que escribirme la justificación. ¿Por qué usted aquí ya no es? Lo primero es muestra el tema que usted va a desarrollar. En la justificación usted tiene que mostrarme cuál es por qué usted va con ese, por qué quiere hacer eso, qué es lo que ve que lo lleva a hacer la investigación, ¿ya?
que son dos cosas distintas. ¿Me entienden? Claro. ¿Ya? ¿Por qué, Sí. en el caso suyo, por qué a usted le interesa desarrollar? Yo justifico mi investigación porque yo observo que en las congregaciones evangélicas, qué sé yo, o bautistas, no sé yo observo tales y tales costumbres, rituales que no son, o que no pertenecen a la misión bautista o qué sé yo, ¿no? Esa es la idea. Entonces, Ya. ahí es la justificación. Entonces, ya a mí me interesa desarrollar y en la investigación para proponer algún sistema de volver al, no sé, volver al original, al original, o volver a enseñar a los hermanos, no sé, algo así. ¿Se entiende, hermano? Sí, 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 ¿Ya? gracias. Ok. No sé, hermano Ender, ¿tiene alguna pregunta? Hermano Marcelo, los que están con las ventanitas cerradas, ¿tienen preguntas? Profesora, ¿Sí? profesor, ¿usted necesita esta introducción en formato Word? Porque yo se la envié en PDF. Me da igual, pero si la tienen Word, mejor, ¿ya? Así puedo trabajar encima de ella, digamos. O también PDF igual, ¿sí? Pero lo importante es que yo la vea, que yo la revise, por favor, para que quede claro y para ordenarles a ustedes el camino de tal manera que no sea tan difícil poder desarrollar el capítulo 1 y todas las otras cosas que tienen que hacer. ¿Ya? ¿Sí? Ya. Ya, hermanos, yo quiero terminar aquí. No sé si alguien más tiene preguntas. Por favor, esta semana espero las introducciones y a los que llegaron, yo las voy a empezar a leer y voy a empezar a responder y a anotar mis observaciones. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Sí? Hermanos, no sé si hay alguna otra pregunta. Si no, nos vemos los que están conmigo el día, el jueves. ¿El jueves? ¿Sí? El jueves 24 creo que, ¿sí? El jueves. Y acuérdense de sus tareas, los que son de educación cristiana 1, ¿ok? ¿Sí? Ya, hermanos, que el Señor les Gracias, bendiga hermanas. mucho. Bendiciones. Nos Chao, estamos viendo. bendiciones. Chao, bendiciones. Revisen el aula Bendiciones. virtual, la tesina 1 y educación Bendiciones. cristiana, porque ahí va a haber información que tienen que ustedes buscar. ¿Ya? ¿Ok? Sí, Ya, gracias. profe. Ya. Gracias, profe. Chao, chao. Bendiciones. Chao, chao. ¿Terminamos? Sí, terminamos, hermano. Quedé con ganas. Chuta, la Sí, chuta. Bueno, quedó con ganas, porque yo iba a terminar más temprano, porque terminamos casi unos minutos antes nomás. está bien, no hay problema. Que esté bien. Sí. Hermano, acuérdese de enviármelo para poder revisarlo yo, ¿ya? Sí, voy a trabajar ahora en eso. Ahora. Sí, por favor. Ya. Nos Gracias. vemos, adiós, chao, chao. Chaito.